el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, podría cometer el peor error de su gestión. Después de haber salvado, digámoslo así, a la empresa Uniper de esta crisis energética que se llevó a cabo durante el 2022 tras el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, después de un año muy difícil para la empresa en este 2023, ahora todo parece que el gobierno alemán está, se está preparando para vender parte de su participación del 99% de esta empresa, Uniper. El detalle es que este es el principal importador de gas del país. Podría ser una estrategia para que quien compre esta empresa, digamos que pueda hacer alianzas, negocios con lo que es Rusia, tratar de bajar los costos energéticos, es muy probable. Pero finalmente van a perder el control de la empresa más importante en lo que es la materia de gas del país en un momento muy decisivo cuando Estados Unidos, quien es actualmente el principal exportador de gas natural licuado desde Texas, sobre todo en esta batalla que hay con Texas, están tratando de quitarle el poder al gobernador Greg Abbott y precisamente lo hacen con lo que es el gas. ¿Por qué? Porque este estado es el principal exportador de gas natural licuado para la Unión Europea después de que casualmente cortaran los lazos con Rusia. Les está vendiendo gas a un precio astronómico, pero a la Unión Europea no le importa porque es su amigo, su aliado, su socio. Entonces, mientras todo esto ocurre, no va a haber tanto gas por parte de Estados Unidos y viene esta empresa alemana a decir, bueno, ya te salvamos en el 2022 de esta crisis energética, pero ya no podemos hacer más, así que tendremos que vender la mayor parte de la participación que tenemos en esta compañía. Uniper, que según se informa, sufrió una de las mayores pérdidas en la historia corporativa alemana por una asombrosa cantidad de 40.000 millones de euros, estuvo al borde de la quiebra, al borde de la bancarrota en este 2022 debido al aumento de los precios de la energía y sobre todo por la interrupción de los flujos de gas desde Rusia, que era su principal proveedor. Posteriormente, la empresa fue nacionalizada en diciembre de ese mismo año para tratar de, digamos, mantener a flote a la compañía. Pero estamos hablando que en ese momento, por supuesto, esta era una de las compañías más importantes porque recibía una enorme cantidad de gas gracias a Rusia y sobre todo a un precio muy económico, a diferencia de lo que les entrega actualmente Estados Unidos, que es ya sea el doble del precio del mercado internacional. Porque como está más lejos el Estados Unidos de Alemania y de los países de la Unión Europea, entonces el traslado cuesta mucho más para poder proporcionarles el gas que tanto necesitan. Y por el otro lado, Rusia tenía los famosos gasoductos Nord Stream 1 y 2 y por obvias razones, después de su destrucción que casualmente benefició mucho a Estados Unidos, simple y sencillamente estaban al borde de la quiebra. Ahora el gobierno alemán está empezando a analizar la posibilidad de ofrecer la participación a finales de este año o quizás aguantarse a principios del 2025 para poder hacer pedazos la compañía. El acuerdo podría realizarse mediante una venta de participación o una llamada re-IPO, pero el gobierno probablemente seguiría siendo un accionista mayoritario. No es seguro, pero van a lanzar nuevamente esta empresa al mercado. La venta de las acciones de Uniper, digamos que proporcionaría a Alemania un pequeño respiro, una afluencia de recursos económicos que en este momento es muy necesaria para el país después de todas y cada una de las acciones muy cuestionables que ha hecho el gobierno de Olaf Scholz, que sin lugar a dudas han generado una crisis presupuestaria, han generado una crisis energética, económica, del costo de vida,
tienen a los ciudadanos literalmente en la calle porque muchos se quedaron tristemente sin empleo después de que las empresas tuvieron que salir huyendo, casualmente a Estados Unidos, precisamente por este hecho de que los costos energéticos incrementaron de forma astronómica y al mismo tiempo los ciudadanos no solo se quedaban sin empleo, sino ya no podían pagar los productos que muchas de estas compañías producían. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba su salario, y este golpe de la inflación en este país generó que muchos ciudadanos tuvieran que hacer recortes de lo que se compraba, lo que se llevaban a sus hogares, y ya ni siquiera tenían la oportunidad de salir de ocio, al parque, al cine, a cenar, a restaurantes que están cerrando en esta nación porque ya nadie va. Ya nadie puede pagar el costo de este tipo de servicios. Entonces la situación económica en Alemania es muy complicada, y el hecho de vender la participación o las acciones de esta empresa Uniper generaría un ingreso tan necesario para el gobierno de Olaf Scholz, y sobre todo, de acuerdo con diversos analistas, podría, digamos, salvar a este país de esta crisis presupuestaria provocada por la decisión del Tribunal Superior de bloquear el uso de los fondos sobrantes después de la pandemia del COVID-19, porque son para eso, para materia de salud, y por supuesto no iban a ir estos recursos a ayudar a los ciudadanos que tanto lo necesitan, sino para que el primer ministro Olaf Scholz los pudiera utilizar para enviárselos a Ucrania, que en este momento Alemania es el país que más recursos, digámoslo así, está entregándole a Ucrania o va a entregarle a Ucrania. La Unión Europea acaba de reunirse para hablar precisamente de los recursos que se le va a entregar a esta nación, a Ucrania. Y durante el Consejo de la Unión Europea acordaron finalmente los 50.000 millones de euros que le habían prometido a Zelensky. Todavía se desconoce cómo van a repartir el monto, si les van a dar los 50.000 o si lo van a dar en diversos pagos, por así decirlo. La venta de estas acciones proporcionaría también, de acuerdo con diversos medios de comunicación y citando a un representante de Uniper, el rescate económico que tanto necesita este país, que va a incluir aproximadamente 34.500 millones de euros en ayudas estatales para evitar el colapso de no solo esta empresa, sino también de la nación. La Comisión Europea obligó a Alemania a reducir su participación al 25% o menos para finales del 2028, después de haber nacionalizado esta empresa, porque no quieren que continúen con este esquema o la necesidad de lo que son las energías sucias, como ellos lo llaman. La Unión Europea está muy enfocada en ese tema de la Agenda 2030, y por el otro lado vemos como los agricultores, los ganaderos están manifestando porque ni siquiera les permiten el uso del agua adecuadamente para poder pues tener sus cultivos como corresponde, aunado a que les exigen millones y millones de, digamos, pequeños detalles para poder vender sus productos no solo dentro de sus países, sino también para el extranjero. Ellos, los agricultores, se han estado manifestando, lo hicieron precisamente en esta cumbre de la Unión Europea. Llegaron más de mil tractores al corazón de la Unión Europea y por obvias razones generaron diversos conflictos. Aunado a que, de hecho, esta reunión ni siquiera habló de la crisis de los agricultores y ganaderos, no. La reunión fue precisamente para aprobar los 50.000 millones de dólares que le van a enviar a Ucrania, no para hablar de la crisis económica que viven los países. Y en esa misma crisis está involucrada Alemania, pero no les interesa tanto como tal impulsar nuevamente la industria, impulsar nuevamente la inversión en esta nación, sino simple y sencillamente que Alemania esté lo suficientemente estable para poder seguir apoyando tanto a Ucrania. El medio de comunicación Bloomberg señaló que el Ministerio de Finanzas de Alemania se negó a hacer comentarios cuando le cuestionaron acerca de la venta de las acciones, al igual que los miembros de la empresa Uniper, incluso su portavoz se quedó completamente callado. Se limitaron a decir únicamente que están en constante diálogo con el gobierno alemán,
tanto como con el propietario de la empresa para saber qué es lo que va a pasar, no solo para salvarla, sino para tratar de recuperar la estabilidad energética de la nación. Pero hay un detalle. La intención es vender las acciones, sí. Actualmente valen alrededor de 23.700 millones de euros. La participación que tiene Berlín de las acciones en Uniper son de aproximadamente 23.700 millones de euros. Pero las acciones podrían cotizarse con un descuento sobre el precio actual, porque ya no vale nada la empresa, porque ya no es la principal proveedora de gas de Alemania, ya no tiene el poder de hace algunos años, sobre todo después de que se generara la ruptura entre Rusia y Alemania. La empresa Uniper creció, era importante gracias a Rusia, gracias al gas ruso. Ellos tomaron la decisión de romper todas las alianzas, y en este momento es cuando vemos que la empresa, el país, la economía, todo se está cayendo a pedazos porque no supieron jugar muy bien sus cartas y creyeron en su amigo Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.